Terrible cachetada por parte de Iván Cepeda a la extrema derecha. Hablamos específicamente a César Gaviria, pues liberales traicionan esas bases rojas y ahora están apoyando al progresismo en Colombia. Además, que también es importantísimo el trabajo que viene realizando el presidente de la República de Colombia con los futbolistas en el país. Recordemos, no muchos son millonarios. Y ojo que sí, la mayoría hacen parte del uribismo. ¿Por qué? Porque viene rescatando los derechos que tiene el futbolista en nuestro país y que muchos periodistas de la extrema derecha nunca fueron capaces ni siquiera de denunciar a estos todopoderosos, a estos que muchos hacen parte también de la mafia y que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, lo ha denunciado. Recordemos esto, miren, César Augusto Londoño, uno de los periodistas que lava la imagen de la extrema derecha en Colombia diariamente, sale peinado por el ministro Antonio Sanguino. César Augusto Londoño recibió una peinada épica de parte del ministro del Trabajo. Esto lo publica Publímetro Colombia. Pero vengan, ¿qué es lo que viene sucediendo? Pues prestémosle atención a lo siguiente. No aclare porque confunde. Ministro de Trabajo le pegó una peinada épica a César Augusto Londoño. El gobierno nacional viene brindando las garantías necesarias a muchos de los futbolistas en Colombia. Recordemos, no todos son millonarios. ¿Qué es lo que viene sucediendo? El periodista fue por lana, pero Antonio Sanguino lo terminó trasquilando y reprochando que denuncie las irregularidades del fútbol profesional colombiano. Antonio Sanguino, ministro del Trabajo del Gobierno de Colombia, le salió al paso al periodista deportivo César Augusto Londoño, al que dejó sin palabras. Le pidió no tergiversar informaciones y de paso le reprochó no denunciar nunca los incumplimientos laborales en el deporte del país. Todo se dio en el marco de la protesta que han venido adelantando futbolistas que se quedan estáticos en los primeros segundos de los partidos del fútbol profesional colombiano, como reclamo ante la negativa de la Federación Colombiana de Fútbol y de la DIMAYOR de firmar un acuerdo laboral que ellos han buscado con la mediación de Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Sobre esto, el periodista apareció a decir que dicha entidad no existía, algo que fue desmentida por el ministro. Y era el siguiente trino: señor César Augusto, no aclare porque confunde. Acolfutpro existe, actúa y representa a los futbolistas. Lo que un juez decidió en segunda instancia fue cancelar su registro sindical porque jurídicamente nació como asociación civil, no como sindicato. Nos damos cuenta que esta gente hace parte de la extrema derecha y quieren tener humillado al pueblo colombiano. Además, veíamos las diferentes situaciones judiciales por parte del progresismo, ahora Carolina Corcho junto con Iván Cepeda, antes de irnos a ver cómo destruyen a César Gaviria. ¿Qué es lo que sucede? En su momento, Corcho responde: el CNE impide nuestra inscripción en elecciones. Debemos tutelar, nuevamente. ¿Por qué? Porque Álvaro Hernán Prada y la extrema derecha no quiere, en este caso, que participe el progresismo en las próximas elecciones. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Prestemos atención a la siguiente nota. Obtenido en su consulta a participar en las próximas elecciones. La definición al respecto se ha aplazado en el Consejo Nacional Electoral, al punto que se espera que una tutela los obligue a decidir antes de que se cierren las inscripciones.
Para este martes se espera el fallo de la tutela interpuesta por el precandidato presidencial Iván Cepeda, la candidata al Senado Carolina Corcho y los directivos del Pacto Histórico para determinar si ese partido podrá o no participar en las próximas elecciones con personería jurídica. Esto para nosotros es inaudito. Somos la única fuerza política en Colombia que realiza un ejercicio tan democrático con resultados tan evidentes, que nos muestran como la conformación política más poderosa que hay hoy en Colombia. En un documento con 17 folios, los accionantes consignaron la exposición de motivos basados en la Constitución Política, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libre elección. Esperamos que los jueces de la República una vez más protejan nuestros derechos políticos a participar. Los dirigentes de izquierda elevaron la acción judicial con medida provisional, la cual de una orden el juez para que en 24 horas se produzca esta decisión. Y además de eso, hemos solicitado que se convoque inmediatamente a la Comisión de Garantías Electorales para que examinemos la situación del pacto histórico. Estamos aspirando a que se ordene a las instituciones electorales la inscripción tal y como lo definió el pueblo colombiano en una consulta legítima con una altísima participación. A más tardar, el próximo 8 de diciembre se deben hacer las inscripciones de las listas de aspirantes al Congreso de la República. Es inexplicable que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando en el tiempo la entrega de esta personería, con el agravante de que ya comenzaron las inscripciones de Senado y Cámara. El precandidato Cepeda no puso en duda su... El mensaje es claro, señores. La extrema derecha está asustada. Igualmente, ¿por qué? ¿Por qué están asustados? Porque miren, dice Iván Cepeda, con alegría recibo hoy el respaldo de un sector liberal a mi candidatura presidencial. O sea, ¿qué es lo que viene sucediendo, señores? El progresismo recibe a los liberales, que sí son liberales, y dejan a un lado a César Gaviria y estas alianzas con la extrema derecha del país. Esto es muy importante porque ayuda en la, pocas palabras, agrupación del Frente Amplio que ha pedido a gritos el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Veamos el anuncio oficial y cómo se daba esta bienvenida. Hoy recibo en un acto público el valioso respaldo de un sector muy representativo del liberalismo. Considero que esta es una demostración concreta de que ha comenzado ya el proceso de construcción del Frente Amplio, que va a tener a sectores no solo progresistas y de izquierda del espectro del pacto histórico, sino también a fuerzas de centro y del liberalismo democrático. Así que me complace anunciar esta importante decisión que ha tomado este sector de entrar al Frente Amplio, de respaldar mi candidatura y de hacerlo en el espíritu de buscar la más amplia convergencia para triunfar en las elecciones del 2026. Hoy recibo en... Señores, el mensaje es claro, es claro. Y miren este momento histórico que los invito a todos ustedes a presenciar, porque es un durísimo golpe para la extrema derecha colombiana. Esta es una... Luego de nuestra apoteósica consulta, hay que decirlo, que obtuvo 2.700.000, de los cuales 1.540.000 ciudadanos, ciudadanas tuvieron, pues, para mí el orgullo de depositar su confianza y entregarme la responsabilidad de suceder a una de las figuras políticas más importantes que ha dado nuestro país, el actual presidente de la República, Gustavo Petro.
luego de esa importante victoria electoral, hemos entrado en una nueva fase de esta campaña, en la que queremos ampliar sustancialmente el público, las fuerzas políticas, sociales, culturales, que impulsan nuestro proyecto de triunfar para hacer posible el segundo gran gobierno de la transición histórica y social en Colombia, que vamos a lograr, por supuesto, en el año 2026, más concretamente en la primera vuelta que damos nosotros de las elecciones peruanas. Entonces, nuestra tarea hoy se trata, compañeras y compañeros, de construir el Frente Amplio, un gran bloque de fuerzas sociales, políticas, culturales, repito, que lidere ese proceso de transformación, en el cual esté, por supuesto, el Pacto Histórico, que es la fuerza política más influyente y poderosa que tiene hoy Colombia, pero también de la mano, hombro a hombro, con muchas fuerzas políticas, entre las cuales yo valoro especialmente a sectores del gran Partido Liberal Colombiano. Para que no vaya a suscitar esto envidias o, digamos, malestar, que sabemos que estos actos pueden suscitar a veces un poco de malestar en ciertos sectores, aquí están presentes sectores liberales. Sectores de base, de personas que han sido elegidas también, como lo escuchamos de boca del exalcalde, académicos y académicas, personas que tienen influencia y trabajo en barrios populares, y por eso me parece fundamental la presencia de todas ustedes y todos ustedes en la noche de hoy. El Partido Liberal no es un partido de izquierda, es un partido ubicado en un espectro político distinto, pero siempre a lo largo de su historia ha tenido sectores, ha tenido grupos, líderes que yo podría calificar definitivamente de izquierda. Hay una izquierda liberal, sin lugar a dudas, que ha trascendido el tiempo y con la cual nos unen identidades políticas profundas. En el siglo XIX el liberalismo fue una fuerza revolucionaria. En el siglo XX, especialmente hasta la mitad del siglo XX, fue una fuerza reformista muy importante. Y aquí ya han sido recordados algunos nombres. Tal vez yo agregaría algunos otros. José María Melo, el gran Rafael Uribe Uribe. ¿Cómo no hablar de Jorge Eliezer Gaitán, de Alfonso López Pumarejo? También, yo diría, importante mencionar aquí Luis Carlos Galán, Gerardo Molina y muchos otros, y muchas otras, de acuerdo, que configuran una corriente con la cual nos hemos identificado y que yo rápidamente describo, que tienen su ADN una vocación de reforma social con la cual estamos profundamente identificados. Y dentro de ese ADN reformista, por supuesto, en primer lugar, la reforma agraria. La necesidad de transformar el campo colombiano, donde ha surgido la violencia, el narcotráfico, por la falta de oportunidades y por la colonización de la concentración de la tierra, y del sometimiento del campesinado, de los pueblos ancestrales y afrodescendientes a un modelo económicamente esencialmente injusto y desigual. El Partido Liberal ha sido pionero en plantear la reforma agraria, lo reconocemos. Y durante algunos de sus gobiernos ha habido intentos que han sido importantes en materia de reforma agraria, como por ejemplo durante el gobierno del expresidente Carlos Lleras Restrepo, con el cual tenemos diferencias profundas, pero en el cual se adelantó un intento de reforma agraria que tuvo, entre otros ingredientes, el surgimiento de una organización campesina histórica,
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUR. Y también nos une con el liberalismo la vocación por la paz, la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos, la lucha por acabar con la violencia y porque haya justicia social en Colombia. Así que hay muchas razones para tejer una alianza política de fondo con los sectores liberales que están por el cambio social en Colombia. Porque, lo voy a decir con respeto, por supuesto, pero así como hay una ala izquierdista y reformista del Partido Liberal, también hay otra de derecha, y que está buscando en este momento cómo, digamos, coger ruta con lo más claramente caracterizado en Colombia como la extrema derecha colombiana, que debo decirlo, con esto no voy a sorprender a nadie, representa al expresidente Álvaro Uribe. Condenado, por supuesto, en primera instancia y después absuelto por soborno a testigos y fraude procesado y pendiente de una casación. Bueno, allá quiere terminar. Allá, unido con quien promovió la parapolítica en Colombia, un sector elitista del Partido Liberal al cual le decimos gracias, pero por ese camino no iremos nosotros. Lo nuestro es la democracia, la transformación social y el pueblo colombiano. No las alianzas con quienes quieren acabar con la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma agraria. Ese no es el camino que queremos para Colombia hoy. Ni tampoco el que nos plantea la extrema derecha de Estados Unidos, que ahora nos amenaza con venir a bombardear a Colombia. Cerraremos filas los sectores democráticos para hacer respetar nuestra soberanía y dignidad como pueblo. Así nos cueste lo que nos cueste. Comenzando por nuestro digno presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. No vamos a permitir que nuestra soberanía se mancille por ninguna potencia extranjera, por muy poderosa que alardee ser. Vamos a cerrar filas para preservar a nuestra nación y para mantenerla como una patria digna y autónoma. De eso, por favor, de eso no quepa ninguna duda. Allí estaremos para eso. Entonces queremos tejer una alianza de fondo para un frente amplio, con sectores liberales, con sectores de la Alianza Verde, con sectores incluso que están en el centro derecha, que quieran en la transformación y que se identifiquen programáticamente con nosotros y sobre todo también con los movimientos sociales y populares. Porque si algo caracteriza el ideario de Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliezer Gaitán, fue su alianza profunda, su conciencia profunda, su compromiso vital con los sectores populares en Colombia y su enfrentamiento que les costó la vida, hay que decirlo, a los sectores oligárquicos y más conservadores de la vida colombiana. Seremos dignos de esa herencia política de Gaitán y Uribe Uribe, que eso tampoco pueda ser objeto de duda esta noche. Nosotros y nosotras queremos seguir por el camino del cambio social. Yo he planteado sobre ese particular defender, profundizar nuestro programa político y social a través de 3 revoluciones. La revolución ética, que busca un despertar y un cambio de conciencia, un enfrentamiento y una rebelión ciudadana contra la gran corrupción que se ha apoderado del Estado colombiano. Vamos a darle una batalla formidable a los corruptos y vamos a devolver al erario los recursos que han sido robados por parte de la gran corrupción y de los ladrones de cuello blanco. También esa es una tarea a la que me comprometo como candidato presidencial. Y también respetar a las víctimas
y también trabajar por la revolución agraria, por mejorar la situación del pueblo colombiano, de esas personas que mencionaba aquí Laura, que tienen que despertarse a las 3 de la mañana para ir a ganarse su sustento, a recorrer grandes distancias, a trabajar en empleos que son considerados o en trabajos, si es que no son empleos como economía informal, como si no valieran para la sociedad colombiana, que tienen que sudar todo su trabajo durante 16 horas para llegar a la casa con lo mínimo para poder alimentar a sus hijos. Por esa gente es que vamos a hacer nuestro gran esfuerzo. Y por los jóvenes también, por supuesto. Los jóvenes que requieren hoy, muchos de ellos, la posibilidad de una vivienda, por ejemplo. La posibilidad de tener una vivienda digna, mínima, para que no se convierta la lucha por dónde ir a vivir después de salir del hogar, como un problema que es casi imposible de resolver. Pensemos en un programa para los jóvenes de vivienda, como también para mucha gente que hoy la necesita en esta ciudad, por ejemplo. Pensemos y trabajemos por profundizar las conquistas de este gobierno en materia de salario mínimo, en materia de un proceso en el cual la economía popular y solidaria tenga la misma posibilidad que la gran economía empresarial y que tengan los trabajadores y los pequeños empresarios los mismos derechos a progresar y a tener oportunidades en la sociedad colombiana. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente los privilegios? ¿Por qué solamente los derechos para un pequeño grupo de colombianos? ¿Es que los demás, la gran mayoría, no los tiene? Claro que sí, los vamos a hacer valer, porque somos una patria que puede ofrecerle a cada uno de sus habitantes una vida digna, próspera y feliz. Y por eso vamos a trabajar, claro que sí. Y para, por supuesto, las personas que han trabajado toda su vida y tienen hoy derecho a una pensión mínima, que se le quiere ahora arrebatar mediante decisiones arbitrarias, hay que decirlo. Vamos a salir a la calle si es que intentan quitarnos la reforma pensional que tantos esfuerzos nos ha costado sacar adelante en este gobierno. Por supuesto, nos haremos sentir en la movilización social, por supuesto, si es que no quieren que la reforma se vaya. Nuestra reforma laboral, que también nos costó bastante, se convierta en realidad, no solamente en leyes. Leyes tenemos muchas en Colombia. Ahora lo que necesitamos son ver hechos y realizaciones. Necesitamos que la vida de la gente cambie, mejore, que se acabe la pobreza, que se acabe la desigualdad, que no tengamos que ver el espectáculo de gente que padece el hambre en muchos lugares y rincones de la sociedad colombiana. Territorios absolutamente dejados a su suerte en medio del conflicto armado, teniendo la posibilidad de desarrollarse como lo que son territorios de riqueza, de biodiversidad, de una nación que puede llegar a ser, como lo ha dicho, una potencia mundial de la vida, una potencia mundial agroalimentaria. Eso es lo que queremos, compañeras y compañeros liberales, de los verdes, de los partidos conservadores, de todo el espectro de fuerzas. Nuestra invitación a que vengan aquí a construir el gran Frente Amplio para el segundo gobierno de la transformación histórica y social progresista. Que viva el Partido Liberal y que viva el Frente Amplio. Muchas gracias. Ojo, como nos damos cuenta, es impresionante el apoyo que recibe Iván Cepeda Castro. Queda totalmente destruido, miren. Señor César Gaviria, como lo vemos, liberales con Iván Cepeda. Y el mensaje, traer al verde, traer al conservador.
¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Los invito a que me ayuden a compartir este contenido. Dejen su like, dejen su comentario y hagamos viral esta realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.